Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de geometría plana. Este tema vamos a ver el cálculo de áreas, perímetros y alguna otra medida relacionada con figuras geométricas planas, ¿no? ¿Qué es la geometría plana? La geometría plana es una rama de la geometría elemental que estudia las propiedades tanto de superficies de figuras planas, ¿no? Tales como triángulos, rectángulos, círculos y todas las figuras que conocemos, ¿no? Respecto a la distribución, o mejor dicho, a la definición de los ángulos, un ángulo es agudo si su medida está comprendida entre 0 y 90 grados. Un ángulo es recto si su medida es exactamente 90 grados, ¿no? Ya habíamos visto los ángulos rectos, perdón, los triángulos rectángulos que tienen un ángulo recto. Después los ángulos obtusos, si su medida es mayor a 90 y menor que 180. Y los ángulos llanos, si su medida es igual a 180, ¿no? Llano viene de plano, ¿no? Es una línea recta en realidad, ese ángulo de 180 grados. Según medidas, términos de medidas, para los ángulos tenemos ángulos suplementarios y la suma de todos los ángulos nos da 180. Ángulos rectos, que básicamente son dos ángulos que se forman en un par lineal y obviamente estos tienen una misma medida, ¿no? Estos de aquí nos van a dar dos ángulos rectos. Ángulos complementarios es si la suma de sus medidas es 90 grados, ¿no? Después la clasificación de triángulos, ya habíamos visto un tipo de triángulo, ¿no? Que era el triángulo rectángulo. Y aquí tenemos distintos triángulos. Triángulo escaleno, cuando no tienen ningún lado igual, todos son diferentes. El triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales. Y el triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales, ¿no? De ahí su nombre de equilátero, ¿no? Lados iguales. Bueno, vamos a ver ahora las fórmulas. Para ello vamos a usar nuestra pizarra de acá. Voy a dibujar un cuadrado. Yo sé que sea cuadrado y lo aumento el tamaño, ¿no? De acá, este de aquí es un cuadrado. ¿Qué característica tiene el cuadrado? Tiene cuatro lados de igual tamaño, ¿no? Sus cuatro lados son iguales. Además de que acá se forman puros ángulos rectos, ¿no? Bien, vamos a hablar del área entonces de este cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? El área vendría a ser todo el espacio que vamos a pintar de amarillo, ¿ya? Todo ese espacio rellenado con el color amarillo vendría a ser el área de ese cuadrado. Y el área siempre lo vamos a representar por la letra A mayúscula, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Sencillo. Necesito solamente uno de sus lados. En este caso, este cuadrado tiene como medida sus lados que son iguales, todos miden un valor A. Entonces, generalmente la mayoría de las figuras se calcula el área multiplicando la base por la altura, ¿no? Y como este triángulo, perdón, como este cuadrado tiene los cuatro lados iguales, la base vendría a ser A y la altura de la figura es también A. De acá nos queda que el área es cualquiera de sus lados elevado al cuadrado, ¿no? Para el perímetro, que es el perímetro de esta figura, en la mañana estábamos viendo, bueno, hace un rato mejor dicho, estábamos viendo que yo puedo pararme en cualquier punto del borde de esta figura y el perímetro no es nada más que recorrer de este punto
y girar, bueno, o recorrer todo el borde de dicha figura. En este caso, lo que estoy repintando de rojo, que ahorita lo voy a pintar todo, vendría a ser nuestro perímetro, ¿no? El perímetro entonces se lo escribe con P mayúscula y es la suma de los cuatro lados, ¿no? ¿Por qué la suma de los cuatro lados? Porque si empiezo aquí y termino acá, ¿qué distancia he recorrido? He recorrido A. Y de aquí a aquí he recorrido otra distancia A, más de este punto hasta este punto, ¿qué distancia se recorre? Recorremos otra distancia A. Y por último, para llegar al inicio, hemos recorrido otra distancia A. Por lo tanto, aquí el perímetro es 4 veces A. 4 veces cualquiera de sus lados, ¿no? Recuerden que en un cuadrado los lados son iguales. Ahora, en el caso de los cuadrados podemos encontrar esta distancia de acá, que también es conocida como la diagonal. ¿Ya? A ver, ¿qué figura he formado con esta línea transversal de aquí, con esta diagonal? Dos triángulos. Correcto, dos triángulos rectángulos, ¿no? Tenemos ahí dos triángulos rectángulos. Entonces, bien, correcto, Noelia. Triángulo es. Entonces, esta diagonal no es nada más que la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Y este lado de aquí a acá, es un cateto. Y este de acá es otro cateto. ¿Qué fórmula puede ocupar para hallar esa diagonal? Sabiendo que tenemos un triángulo rectángulo. Pitágoras, ¿no? Entonces, la diagonal de, que es la hipotenusa, es diagonal al cuadrado igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, o de los cuadrados de los catetos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el cateto de aquí? Este cateto mide A. Entonces es A cuadrado. Más el segundo cateto al cuadrado. ¿Cuánto mide este cateto de acá? Oh, mide también A cuadrado. Entonces, d al cuadrado es igual a 2 veces A cuadrado. A mí me interesa solamente la diagonal, no la diagonal cuadrada. Voy a despejar y me va a quedar lo siguiente, ¿no? D igual a raíz de 2 por A. Recuerden que aquí hemos hecho este paso, ¿no? Raíz de 2 por raíz de A cuadrado. Raíz de 2 por A. Vamos a cerrar bien esa llave para evitar confusiones. Y ahí está nuestra diagonal, ¿no? Este es el perímetro y esta es el área del cuadrado. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, esa diagonal le hemos puesto al cuadrado justamente por Pitágoras, ¿no? Voy a escribir con el lápiz, ¿no? Pitágoras. ¿Ya? Justamente por ese triángulo que se forma ahí, ¿no? Bien, vamos a
continuar con esto. Y tenemos un rectángulo, ¿no? ¿En qué se diferencia un cuadrado de un rectángulo? Obviamente un rectángulo es una figura de 4 lados, donde, ajá, hay 2 lados iguales. Generalmente de los cortos. Y 2 lados, todo iguales, creo que esta vez más acá. Vamos a escribir acá. Estos dos de aquí van a ser una distancia A. ¿Ya? El tamaño de este lado es A. Ahora, el tamaño de este lado de acá es B. Entonces, hay 2 lados cortos. En este caso, los lados cortos son A y A, que también se los denomina altura, ¿no? Por ahí creo que leí en el chat que les decía base, sí. La base sería este de acá. Esta base. O también conocida como el largo o el lado largo, ¿no? Largo y alto, largo y corto, o simplemente corto y base, o base y altura, cualquiera de esas denominaciones, ¿no? De acá, obviamente, el relleno que vamos a poner, voy a poner verdecito. Todo lo que está pintado con verde es el área, ¿no? Área. ¿Qué valor tiene esa área? O el área. Generalmente habíamos dicho que es base por altura, ¿no? En las figuras de 4 lados, ¿no? ¿Qué altura tiene? Altura A, ¿no? ¿Cuál es su base? Su base es B. Así que simplemente el área es A por B. El perímetro. ¿Qué distancia se recorre? Si yo empiezo de este lado hasta este punto, ¿qué distancia he recorrido? He recorrido una distancia A. De este punto que estoy aquí ahorita y me voy a esta otra esquina, ¿qué distancia he recorrido? Una distancia B. Más de este punto a este otro, ¿qué distancia hemos recorrido? Una distancia A. Y por último, volviendo al inicio, de aquí hasta acá, ¿qué distancia hay? Una distancia B. Y acá el perímetro es 2 veces A más 2 veces B, que es igual a 2 veces A más B. Cualquiera de las dos es útil, ¿no? Y por último, la famosa diagonal, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más recto posible. A ver, medio que va, ¿no? Esa es la diagonal. Igual la diagonal, si se dan cuenta, forma 2 triángulos rectángulos, ¿no? Donde esta de aquí es la hipotenusa. Esto de acá es un cateto. Y este es otro cateto. A ver. Entonces, si hablamos de la diagonal,
La diagonal al cuadrado, voy a utilizar Pitágoras, que es la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, cateto de abajo es B al cuadrado más el cateto derecho, o bueno, el cateto corto en este caso es A. De aquí esto es la diagonal es raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y ahí tenemos nuestra diagonal, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta de estas fórmulas o figuras? A la raíz de aquí, me imagino. En realidad esto es así, ¿no? Este con este va a desaparecer. Y me queda solamente D. ¿Ya? Ahí está despejada la diagonal. A ver, la siguiente figura es los triángulos. Para el triángulo esto es perímetro. P igual a la suma de sus lados, ¿no? A más B más C. Ahora, en este caso, aquí vamos a tener que el área A es igual a la base que es C por H, que es la altura, sobre 2. Y ahí estarían las dos fórmulas para el triángulo, ¿no? Lo tenemos más acá. Después tenemos la del círculo. Para el círculo lo voy a hacer aquí. El círculo tiene esta forma, ¿no? A ver. Voy a dibujar directo mejor. Eso que sea transparente esto. Y lo dejamos ahí. Del círculo del centro, del centro del círculo, mejor dicho, hasta uno de sus bordes, o cualquier punto del borde, esta distancia se conoce como radio. Y a cualquier línea recta que atraviesa de borde a borde pasando por el centro, se lo conoce como diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación existe? El diámetro D es igual a 2 veces el radio. Generalmente el diámetro lo vamos a ver como D mayúscula. ¿Ya? De acá, para el perímetro y para el área, existe un número especial, que es el número pi, ¿no?
Y el perímetro no es nada más que 2 veces ese número pi por el radio. Y el área es simplemente pi por radio al cuadrado, ¿no? Y ahí tenemos nuestras fórmulas, ¿no? Ahí no nos olvidemos que el diámetro igual a 2 veces el radio. Ahora el trapecio, voy a tratar de dibujarlo acá. Voy a usar sí, un rectángulo antes. El trapecio tiene esta forma. De aquí hasta aquí, esto mide B mayúscula. Los lados izquierdos, que si se ve forman triangulitos. Esto se llama, perdón, mide B. Y de acá siempre vamos a tener lo que es la altura, ¿no? H. Entonces, de acá el área es área igual a B más B por H sobre 2. Y tenemos el área del trapecio, ¿no? De los triángulos ya los vimos. Así que vamos a pasar a hacer un ejercicio. Vamos a plantear este ejercicio, ¿no? Nos dice los 3 lados de un triángulo rectángulo. Voy a dibujar. Aquí tenemos la hipotenusa. Y tenemos ambos catetos, ¿no? Cateto y cateto. Dice que los lados de este triángulo son proporcionales a los números 3, 4 y 5. Es decir, que los lados van a medir lo siguiente, ¿no? 3 veces una constante K, 4 veces la misma constante K y 5 veces la constante K. Si nos dice que los 3 lados del rectángulo son proporcionales, la proporción está dada por los valores de K, ¿no? Proporcionalmente K. Es proporcional. Me comí. Proporcional. ¿Qué otro dato nos da? Nos da el área. El área es igual a ¿cuánto? 24 metros cuadrados. Ahí está, ¿no? Bien, de estos 3 lados, si nosotros tenemos justamente un triángulo rectángulo, de los 3 lados, es decir, de la hipotenusa, del cateto A y del cateto B, ¿qué lado siempre es mayor? ¿Qué lado es el más grande de todos esos 3? La hipotenusa. La hipotenusa, muy bien. Entonces la hipotenusa va a ser, de estos 3, ¿cuál es el grande? 5x, ¿no? Perdón, 5K. Y el cateto de acá no interesa
Puedo poner 3K y puedo poner 4K. Ahora, el área de un triángulo es igual a la base por la altura. En este caso, la base mide 3K. Y la altura mide 4K. Entonces, base por altura es 3 veces K por 4 veces K. Base por altura sobre 2. 3 por 2, porque aquí queda 2, ¿no? 3 por 2, 6. K por K, K cuadrado. Entonces, 24 es igual a 6 veces K cuadrado. ¿Cuánto vale K? K cuadrado igual a 24 entre 6, 4. K igual a 2, ¿no? Estamos aplicando raíz y raíz. Si K vale 2, entonces los resultados vendrían a ser 3 por 2, 4 por 2 y 5 por 2. ¿Cuánto nos da esto? 6, 8 y 10. Y esa es la respuesta. La respuesta para esta pregunta. ¿Qué vendría a ser el inciso C? 6, 8 y 10. Y ahí está, ¿no? Resuelto. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Una pregunta, ¿por qué la K es al cuadrado? Estamos multiplicando estas dos K de acá. Ah, ya, gracias. Ya, ok. Vamos a la segunda más. Dice las dimensiones en metros de un rectángulo cuya diagonal mide 75 metros, sabiendo que es semejante a otro rectángulo cuyos lados miden 36 y 48, respectivamente son... Para ello voy a dibujar dos rectángulos. Uno acá y otro acá adentro. Voy a tratar de ordenarlo. Y este de acá va a quedarse por acá. ¿Ya? Se supone que este triángulo de acá, el más chico, es ¿cuánto? 36 y 48. Tiene su diagonal, ¿no? La diagonal no la conozco. Ahora, las dimensiones en metros, lo único que conocemos de este rectángulo es que mide, ¿cuánto? 75 metros la diagonal. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? A y B. Ahora, ¿qué relación existe entre todo esto? Primero voy a calcular esta diagonal de acá. Esa diagonal D es igual a la raíz de 36 al cuadrado más 48 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso?
6 por 6, 36, 3, 18, más 3, 21. 3 por 6, 18, 1. 3 por 3, 9, 10. 1200. 296. Más 48 al cuadrado. 48 por 48. 8 por 8, 64. 4 por 8, 32. Más 6, 38. Espacio, 4 por 8, 32. 4 por 4, aquí hay un 3. 4 por 4, 16, 19. 4, 10, 0, 1, 13. 3, llevo 1. 2. 2304. ¿Eso cuánto nos va a dar? 1296 más 1300. 6, 0, 1, 0, 1. Esto es 6, esto es 3. Raíz de 3600. Esto nos va a dar 60 por 60, ¿no? 60 por 60 es 3300, 3600. Ahora la diagonal de acá mide igual a 60. Bien, entonces si nuestros rectángulos son semejantes, ¿esto qué quiere decir? Que hay un número, no lo conocemos, que es igual de esta forma, ¿no? 36 veces K. 36 veces K va a ser igual a B, ¿no? Y 48 veces K es igual a A. Y por último, 60 veces K es igual a 75. Ahí está, ¿no? Proporcional. Hay que hallar ese valor de K. ¿Cuánto vale K? Sencillo, se despeja, ¿no? K igual 75 sobre 60. 7 más 5, 12. Divisible entre 3. Entre 3 es 25, entre 3 es 20. 2 no hay, 3 tampoco, toca 5. Quinta 5, quinta 4. K es igual a 5 cuartos. ¿Ok? Entonces, 5 cuartos, lo voy a reemplazar acá. 36 por 5 cuartos igual a B, y 48 por 5 cuartos igual a A. Y voy a tener las medidas de los lados del rectángulo, ¿no? ¿Cuánto nos va a quedar en B y en A? A ver, mitad 24, mitad 2, mitad 12, mitad 1. 12 por 5, 60. 36, mitad 18, mitad 2, mitad 9, mitad 1. 9 por 5, 45. Así que la respuesta es, los lados del rectángulo son 45 y 60, ¿no? Esa es la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta del ejercicio?
Usamos K para encontrar la relación que tienen, ¿no? Las dos figuras, ¿no, Inge? Sí, K es la constante de proporcionalidad. O K es el valor proporcional para hallar el otro, ¿no? Si son semejantes, aquí sus dimensiones son proporcionales. ¿Qué significa que sea proporcional? Que yo al multiplicar por algún valor me va a salir otro proporcional, ¿no? Si yo dijera el 12 es proporcional de 3, ¿no ves? Porque 3 por 4 es 2. Lo mismo. El 30 es proporcional del 10 porque el 10 es 3, ¿no? Aquí este es mi valor de K. En este caso mi valor de K es 5 cuartos, ¿no? Ya lo calculamos. El término de que los rectángulos son semejantes significa que todas sus dimensiones son proporcionales. Es como si yo tuviera aquí un rectángulo de 1 por 2. Un rectángulo que es proporcional es justamente un rectángulo de 3 por 6. Ahí son proporcionales, ¿no? A eso se refiere el término de proporcional. Bien, vamos a terminar la grabación.